Evangelio de hoy. Jesús te ve bajo el árbol antes de llamarte. Queridos hermanos y amigos, sean bienvenidos a este espacio especial de el Evangelio de hoy. Este espacio cada día se convierte en un refugio para el alma, un lugar donde no venimos a escuchar conceptos lejanos ni palabras vacías, sino una verdad viva que llega directamente al corazón, que habla a lo que nadie más ve, que toca lo que nadie más sabe que estás cargando. Si estás aquí hoy, no es casualidad. Hay algo que Dios quiere hablarte, hay algo que Dios quiere decirte. Y quiero que desde este primer momento estés completamente seguro de eso. Este mensaje fue preparado pensando en ti. Y hoy quiero preguntarte algo antes de comenzar. Algo que quizá nadie más te haya preguntado hoy. ¿Alguna vez has sentido que estás completamente invisible? ¿Que la vida avanza a tu alrededor mientras tú permaneces en el mismo lugar, esperando algo que no sabes ni cómo pedir, orando en silencio y preguntándote si alguien realmente te escucha? Todos hemos estado ahí, en ese lugar que no siempre tiene nombre, pero que todos reconocemos cuando lo habitamos. Es ese espacio interior al que nos retiramos cuando el peso del mundo se vuelve demasiado grande, cuando las respuestas tardan más de lo que esperábamos, cuando la fe se siente pequeña y las circunstancias se sienten enormes. Ese lugar donde eres tú solo, con tus preguntas sin resolver, con tus sueños guardados en silencio, con esa sensación persistente de que quizás Dios está ocupado con cosas más importantes que lo que tú estás viviendo. Hoy vamos a hablar de un hombre llamado Natanael, un hombre que quizás no suena tan familiar como Pedro, Juan o María, pero que guarda de las historias más íntimas y más poderosas de todo el Evangelio. Natanael era un hombre común, era un israelita serio, estudioso, alguien que conocía las Escrituras y que esperaba al Mesías con la misma mezcla de fe y de duda que muchos de nosotros conocemos bien. Un hombre que un día ordinario estaba bajo un árbol, aparentemente solo, aparentemente invisible para el mundo. Y ese día, sin saberlo, sin prepararse para ello, sin haber hecho nada extraordinario, se convirtió en protagonista de uno de los encuentros más transformadores que registra la Biblia. Porque Jesús lo vio antes de que Felipe fuera a buscarlo, lo vio antes de que Natanael supiera que Jesús existía, lo vio en su momento más privado, más auténtico, más vulnerable. Y esa mirada lo cambió todo. Ahora quiero que te detengas un segundo y lo pienses de verdad, no como una historia del pasado, no como un dato bíblico, sino como una realidad que tiene todo que ver con tu vida hoy. ¿Qué significaría para ti saber que Jesús te ha visto bajo tu árbol? ¿Qué significa descubrir que en ese momento en que te sentías más solo, más olvidado, más perdido en la rutina o en el dolor, había una mirada divina posada sobre ti, con una ternura que ninguna palabra humana puede describir completamente? Porque eso es exactamente lo que este pasaje del Evangelio de Juan viene a decirnos hoy. Dios no opera con la lógica del mundo. El mundo ve lo que se muestra, celebra lo que brilla, reconoce lo que se destaca, pero Dios ve lo que se esconde. Dios llama al que está debajo del árbol, esperando en silencio, quizás sin creer del todo que alguien lo estaba buscando. Dios entra por las puertas que el mundo ni siquiera nota que existen. Este mensaje es para ti que has sentido que Dios te ha olvidado. Para ti que llevas semanas, meses, quizás años orando sin recibir una respuesta visible, sosteniendo una fe que a veces se tambalea pero que no termina de soltarse. Para ti que sientes que todos avanzan mientras tú permaneces quieto debajo de tu árbol, preguntándote cuándo llegará tu momento, si llegará, si hay algo en ti que valga la pena ser llamado. Para ti que ha llegado hasta aquí hoy, cargando algo que nadie más ve, con una necesidad que no siempre sabes cómo expresar con palabras. Jesús tiene algo que decirte hoy, y no es un reproche, ni un recordatorio de tus fallas, ni una lista de lo que deberías haber hecho diferente.
Es una mirada, la misma mirada que encontró a Natanael bajo la higuera. La mirada que lo vio todo, que lo conoció todo y que aún así se acercó con gracia, con ternura y con un llamado que ningún ser humano podría haber anticipado. En este momento quiero invitarte para que si hoy necesitas saber que Dios te ve exactamente donde estás, quiero que escribas en los comentarios esta frase: Señor, tú me conoces. Porque esa es la declaración más poderosa que puedes hacer en este momento. Lo que viene a continuación tiene el poder de cambiar la manera en que ves a Dios, la manera en que te ves a ti mismo y la manera en que enfrentas todo lo que estás viviendo. Para entender este pasaje en toda su dimensión, hay que situarse en el contexto de lo que estaba ocurriendo en Israel durante los primeros días del ministerio de Jesús. Era un tiempo de expectativa fervorosa. El pueblo judío llevaba siglos aguardando la llegada del Mesías prometido, el que vendría a restaurar a Israel, a romper el yugo de la opresión romana y a establecer el reino eterno que los profetas habían anunciado. En ese clima de esperanza tensa y cotidiana, cada movimiento espiritual nuevo despertaba tanto entusiasmo como escepticismo. Felipe era uno de los primeros hombres que Jesús había llamado a seguirle. Y Felipe, desbordado por lo que acababa de experimentar, fue directamente a buscar a su amigo Natanael. Las palabras que le dijo eran explosivas para cualquier judío de aquella época. Había encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pero la respuesta de Natanael fue la que muchos de nosotros daríamos desde la razón, desde la experiencia y desde la decepción acumulada. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? No era una pregunta de arrogancia. Era una pregunta de alguien que conocía la historia. Nazaret era una aldea pequeña, sin importancia, sin ningún peso en la tradición religiosa ni profética de Israel. No era Belén, no era Jerusalén, no era ningún lugar que los escritos sagrados señalarán con grandeza. Era, para decirlo con palabras de hoy, un lugar que nadie habría elegido para que naciera un Salvador. Y sin embargo, Felipe no discutió, no argumentó, no sacó pergaminos. Solo dijo: ven y ve. Natanael fue. Y lo que ocurrió en ese primer encuentro con Jesús es uno de los momentos más íntimos y más poderosos de todo el Evangelio de Juan. Antes de que Natanael pudiera abrir la boca, Jesús lo miró y dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael quedó desconcertado. ¿Cómo podía este hombre que nunca lo había visto hablar de él de esa manera? ¿Cómo podía conocer lo que había en su interior? Así que preguntó: ¿de dónde me conoces? Y la respuesta de Jesús lo detuvo en seco, porque no era una respuesta que ningún ser humano podía dar. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En la tradición rabínica judía del primer siglo, la higuera era un lugar especial. Los maestros de la ley y los estudiosos del texto sagrado solían retirarse bajo las higueras para meditar, para orar en privado, para estudiar las escrituras en silencio. Era un espacio de intimidad espiritual, un lugar donde el alma se desnudaba ante Dios, lejos de los ojos del mundo. Que Jesús mencionara precisamente ese lugar no fue casual. Era la señal de que había visto a Natanael en su momento más auténtico, más vulnerable, más real. Y eso fue suficiente para que Natanael dejara caer toda su resistencia intelectual y declarara: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. En un instante, el escéptico se convirtió en creyente. No por un milagro espectacular, no por una sanidad o una resurrección, sino porque Jesús lo vio cuando nadie más lo veía.
Reflexión. Hay 3 verdades en este pasaje que me gustaría compartir con ustedes hoy. No son verdades del pasado. Son verdades que hablan directamente a lo que muchos de nosotros estamos viviendo hoy. La primera verdad nos habla de algo que cambia radicalmente la manera en que entendemos nuestra relación con Dios. Él te conoce antes de que tú lo busques a Él. Hay una tendencia humana muy natural a pensar que nuestra relación con Dios comienza cuando nosotros damos el primer paso. Cuando oramos por primera vez, cuando entramos por primera vez a una iglesia, cuando abrimos la Biblia con intención real, como si Dios estuviera esperando que nosotros lo activáramos, como si su amor dependiera de nuestra iniciativa. Pero el encuentro entre Jesús y Natanael desmonta esa idea desde su raíz. Natanael no estaba buscando a Jesús. Fue Felipe quien lo buscó a él. Y antes de que cualquiera de los dos se pusiera en movimiento, Jesús ya lo había visto bajo la higuera. Esto conecta profundamente con algo que el profeta Jeremías registró siglos antes de ese encuentro. En Jeremías capítulo 1, versículo 5 dice: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esta palabra no es solo para Jeremías. Es la declaración de un Dios que no reacciona ante nosotros, sino que nos precede. Un Dios que no nos descubre cuando le hablamos por primera vez, sino que ya llevaba eternidades conociéndonos. ¿Qué significa esto para ti hoy? Significa que tus momentos más solos, más íntimos, más escondidos, no son desconocidos para Dios. Cada vez que te has retirado a tu propio árbol a llorar sin que nadie lo supiera, a orar en voz baja sin saber si alguien escuchaba, a luchar con dudas que no te atrevías a compartir con nadie, Dios ya estaba ahí. No llegó después, estuvo antes. El amor de Dios no comienza cuando tú lo descubres. Él ya te estaba esperando mucho antes de que supieras que lo necesitabas. La segunda verdad nos habla de algo que libera muchos corazones que se sienten descalificados por sus constantes preguntas. Tu escepticismo no es un obstáculo para Dios, es una puerta. La reacción de Natanael ante el anuncio de Felipe es de las más honestas que registra el Evangelio. No fingió una emoción que no sentía. No dijo, ¡qué maravilloso!, por cortesía social. Preguntó lo que pensaba con toda la carga de su experiencia, su cultura y su razonamiento, y Dios no lo rechazó por eso. Hay personas que sienten que su duda los descalifica de la gracia de Dios, que sus preguntas los alejan del reino, que por cuestionar, por no creer con la misma facilidad que otros, están en una categoría inferior de fe. Pero Natanael es la prueba viviente de que Jesús no busca seguidores que nunca hayan dudado. Busca corazones que, incluso con sus dudas, estén dispuestos a dar ese paso y ver. Ven y ve. Esas fueron las palabras de Felipe. Y esa sigue siendo la invitación de Dios para cada persona que está parada en el umbral de la fe, mirando desde afuera, sin terminar de entrar. No tienes que resolver todas tus preguntas antes de acercarte. Tienes que acercarte para que las preguntas encuentren su respuesta. En el Salmo 34, versículo 18 dice: Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Dios no está lejos de los que dudan. Está especialmente cerca de los que llegan con el corazón roto, con las preguntas sin responder, con la fe más pequeña que imaginan tener, porque Él no mide la fe por su tamaño, la mide por su dirección. Si hoy tu corazón está lleno de preguntas más que de certezas, ese corazón honesto es exactamente el que Él está buscando. Y la tercera verdad nos habla de algo que transforma la manera en que miramos los momentos más comunes de nuestra vida. El llamado de Dios llega en el momento más ordinario.
Natanael no estaba en el templo cuando fue llamado. No estaba predicando, ni ayunando, ni realizando ningún acto religioso visible. Estaba bajo un árbol, en un momento cotidiano, silencioso, sin nada de extraordinario a la vista. Y eso es exactamente lo que hace Dios con una frecuencia que muchas veces no reconocemos. Nos llama en lo ordinario. Moisés estaba pastoreando ovejas cuando Dios habló desde una zarza ardiente. David estaba en el campo cuidando el rebaño de su padre cuando Samuel lo buscó para ungirlo rey. Pedro y Andrés estaban echando sus redes al mar en su jornada de trabajo de cada día cuando Jesús pasó y los llamó. No hubo preparación especial, no hubo ceremonia previa, solo la vida cotidiana siendo interrumpida por la voz de Dios. Isaías capítulo 43 versículo 1 dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios no te llama porque hayas alcanzado un nivel espiritual suficiente, te llama porque te pertenece. Y ese llamado no llega cuando estás en tu mejor momento. Llega exactamente donde estás, en el estado en que estás, bajo el árbol donde llevas esperando sin saber que Él ya venía hacia ti. Quizás hoy tu árbol es una cama de hospital. Quizás es una oficina donde te sientes invisible. Quizás es tu cocina, donde terminas el día con el corazón cargado. Dios ya está ahí. Y su llamado no espera que llegues al lugar que crees que mereces ocupar. Llega justo donde estás. Hay algo que ocurre en el alma cuando comprendemos que Dios nos ha visto antes de que nosotros lo buscáramos. Es una mezcla de alivio y asombro, de ternura y gratitud, de esa sensación que no tiene nombre exacto, pero que se siente como llegar a casa después de un camino muy largo. Oración final. Si algo de lo que hemos compartido hoy ha tocado tu corazón, si hay alguna parte de ti que reconoce esa mirada de Jesús bajo el árbol, quiero invitarte a que en este momento cierres los ojos, sueltes el peso de lo que traes y hables con Dios desde el lugar más honesto que tengas. Amado Padre Celestial, aquí estoy. No en un lugar especial, no con palabras perfectas, no con una fe que no tiembla, ni una historia que impresione. Aquí estoy tal como soy, con las mismas preguntas que no me atrevo a decir en voz alta frente a otros, con las mismas dudas que vuelven cuando la noche se alarga y el silencio pesa demasiado, con esa parte de mí que a veces se pregunta si realmente me ves, si realmente te importo, si en medio de todo lo que ocurre en el mundo hay un momento tuyo reservado para mí. Y sin embargo, tu palabra me dice hoy que antes de que yo supiera tu nombre, ya sabías el mío, que antes de que yo te buscara, tú ya me habías visto. No cuando estaba en mi mejor momento, no cuando tenía la fe más grande o la vida más ordenada. Me viste bajo el árbol, en ese lugar donde nadie más llega, en ese espacio íntimo que solo tú y yo conocemos, donde guardo lo que no le muestro al mundo y donde a veces ni yo mismo me atrevo a mirar. Señor, gracias por ese tipo de amor. El amor que no espera que yo me prepare, el amor que llega antes de que yo abra la puerta, el amor que conoce mi nombre incluso cuando yo mismo no sé bien quién soy, ni hacia dónde voy en esta temporada de mi vida. Hoy quiero confesarte que hay cosas en mi interior que he guardado durante demasiado tiempo, cargas que cargo solo porque no sé cómo soltarlas. Heridas que siguen ahí, no porque no quiera sanar, sino porque no sé si tengo permiso para pedirte esa sanidad. Miedos que me han convencido de quedarme quieto, cuando quizás tú me estás llamando a moverme, a dar ese primer paso, a soltar lo que llevo tanto tiempo sosteniendo con mis propias fuerzas. Padre, hoy te pido que ese miedo que paraliza ceda ante tu presencia. Que la voz que dice en mi propia mente que nada puede salir de algo tan ordinario como mi vida,
sea silenciada por la verdad de quién eres tú. Porque tú eres el Dios que hace cosas nuevas en lugares donde nadie esperaría encontrarte. Eres el Dios que llama a los que están escondidos, que ve a los que se sienten invisibles, que encuentra a los que ni siquiera sabían que estaban perdidos. Hay decisiones frente a mí que no sé cómo tomar. Hay caminos que se bifurcan y no tengo el mapa. Hay relaciones que duelen y no sé si restaurar o soltar. Hay sueños que guardé tan profundo que ya no sé si son sueños o solo recuerdos de lo que alguna vez quise ser. Y en todo eso, Señor, necesito que seas tú quien ilumine cada paso. No mi razón sola, no mi intuición, no el consejo del mundo que muchas veces me dice lo que quiero escuchar en vez de lo que necesito oír. Solo tú, solo tu voz, solo tu palabra que permanece cuando todo lo demás cambia. Dame la valentía de Natanael, que aunque dudó, caminó, que aunque preguntó, fue, que aunque venía con resistencia, llegó al encuentro que lo cambió todo. Porque hay algo en mí que quiere seguirte, Padre, pero que a veces no sabe cómo, que quiere creer con más fuerza, pero que ha sido lastimado por la vida y necesita que tú mismo vengas a sanar esas capas que el dolor y la desilusión han ido dejando con el tiempo. Recuérdame en este momento que no soy invisible para ti. Recuérdame que debajo de este árbol, sea cual sea el árbol donde estoy hoy, hay una mirada tuya que ya llegó antes que yo. Que mi nombre no está en una lista de espera, que no soy un número entre millones de personas. Soy conocido por ti, con la misma profundidad con que conociste a Natanael, con la misma ternura con que llamaste a Pedro, con la misma precisión con que enviaste a Felipe, justo al momento y al lugar donde el corazón lo necesitaba. Y si hay personas que me escuchan hoy y que llevan un dolor que nadie más conoce, un luto silencioso, una soledad que sonríe en público y llora en privado, una fe que se siente más pequeña que antes, que se siente apenas como una llama, que el viento amenaza con apagar, tócalas también, Padre. Que este momento sea para ellas lo que el árbol fue para Natanael. El lugar donde todo cambia, no porque la vida cambie de inmediato, sino porque de repente hay certeza de que no están solos, de que fuiste antes que ellas, de que ya las estabas esperando. Eso es lo que más necesitamos. No siempre respuestas instantáneas, no siempre la solución visible y concreta. A veces solo necesitamos saber que fuiste antes que nosotros, que cuando lleguemos a cualquier lugar al que la vida nos lleve, encontraremos tu presencia ahí esperando. Que no hay oscuridad tan densa, donde tu luz no haya entrado primero. Que no hay silencio tan profundo, donde tu voz no pueda llegar. Gracias, Padre, porque esta historia de Natanael no es solo historia, es profecía de lo que quieres hacer en cada vida que se acerque a ti con honestidad. Es la promesa de que el que venga con preguntas no será rechazado. El que llegue con dudas no será expulsado. El que aparezca con el corazón en pedazos no será ignorado ni dejado a un lado. Aquí estoy, Señor, bajo mi árbol, y ahora sé que tú ya me viste. Lo que Jesús hizo con Natanael no fue un acontecimiento aislado de hace 2000 años. Es el patrón de cómo Dios obra en la vida de cada persona que se abre a su presencia. Y esa verdad tiene una aplicación profundamente práctica para el día a día. Cuando reconocemos que Dios nos ve en los momentos más ordinarios y más íntimos de nuestra vida, algo cambia en la manera en que vivimos esos momentos. Ya no son simplemente rutina,
Cada mañana que comienzas, antes de que el mundo despierte, cada instante en que te detienes en medio del caos y respiras, cada vez que algo en tu interior te impulsa a tomar una decisión diferente, más generosa, más valiente, más honesta, es el mismo Jesús que pasó frente a Natanael, pasando frente a ti. La pregunta no es si Dios te está llamando, la pregunta es si estamos dispuestos a dejar de dudar lo suficiente como para dar un paso y ver, porque así como Felipe no convenció a Natanael con argumentos, sino con una simple invitación, Dios no te convence forzándote, te invita. Y la respuesta siempre es un paso, solo uno, el primero. Cuando un mensaje toca algo real en el interior, lo natural es querer que otros también lo reciban. Si hoy algo de lo que viviste aquí resonó en tu corazón, seguramente hay alguien en tu vida que está bajo su propio árbol esperando sin saber que hay una palabra como esta para él o para ella. Esa persona merece escucharla. Te invitamos a este espacio donde nos reunimos alrededor de la palabra para leerla juntos, para escucharla y para dejar que su mensaje nos vaya transformando poco a poco. Un plan de lectura bíblica que no está diseñado para académicos, ni para quienes llevan décadas estudiando la Biblia, sino para personas como tú y como yo, que quieren conocer más a ese Dios que nos vio bajo el árbol antes de llamarnos. No hace falta tener respuestas para comenzar, solo hace falta el mismo espíritu de Natanael, la disposición de acercarse y ver, conocer a Dios. No ocurre en un instante, ocurre en la acumulación de muchos momentos como el de hoy, cada uno construyendo sobre el anterior, cada uno llevándonos un paso más cerca de ese corazón que nos conoció antes de que naciéramos. Únete a esa lectura, haz de la palabra tu compañía diaria y descubre, página a página, lo que Natanael descubrió aquel día bajo la higuera.